Cuando vi las imágenes en la pantalla de mi computadora, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No, espera, eso no es correcto. Déjenme empezar de verdad, desde el momento exacto que cambió todo. Cuando mis dos hijos se pararon frente a los 50 invitados en mi fiesta de cumpleaños número 65 y comenzaron a reírse de mí llamándome viejo patético y fracasado, sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. No era dolor físico, era algo mucho peor, mucho más profundo. Era la sensación de que todo lo que había construido durante 38 años, todo el amor que había derramado sobre ellos durante décadas enteras de sacrificio, se desvanecía como humo entre mis dedos temblorosos. Las risas resonaban en el salón de eventos que yo mismo había pagado con mi pensión de los últimos 3 meses. Las miradas de lástima de los invitados me quemaban la piel como hierro candente, y el nudo en mi garganta amenazaba con ahogarme ahí mismo, frente a todos. Pero lo que ellos no sabían, lo que absolutamente nadie en esa habitación llena de gente sabía, era que yo no era el jubilado sin recursos que ellos creían que era. Yo era el dueño fantasma de Industrias Salazar, la empresa gigante donde ambos ocupaban puestos gerenciales que les daban el estilo de vida lujoso del que tanto presumían en redes sociales. Y a las 9 de la mañana del día siguiente, sus teléfonos sonarían con una llamada que cambiaría sus vidas para siempre. Una llamada que los haría entender finalmente quién era realmente su padre. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia no comienza en esa fiesta desastrosa que se convirtió en mi peor pesadilla. Comienza 38 años atrás, cuando mi esposa Mariana y yo éramos dos jóvenes idealistas, llenos de sueños imposibles y apenas teníamos para comer cada día. Nos habíamos casado contra la voluntad absoluta de su familia acomodada, que me veía como un don nadie sin futuro, un trabajador de fábrica que nunca llegaría a nada en la vida. Mariana, ese hombre te va a hacer infeliz, le decía su madre constantemente. No tiene educación, no tiene familia de bien, no tiene nada que ofrecerte excepto una vida de pobreza. Pero Mariana me amaba, y yo la amaba con cada fibra de mi ser. Yo trabajaba 16 horas al día en una fábrica textil del centro industrial. Llegaba a casa con las manos agrietadas y sangrantes, la espalda adolorida como si tuviera 80 años en lugar de 26, pero siempre con una sonrisa para Mariana. Ella estaba embarazada de nuestro primer hijo, Roberto, y yo había jurado sobre la tumba de mi propia madre que mi familia nunca pasaría las penurias terribles que yo había vivido en mi infancia, en un pueblo olvidado de Michoacán. Roberto nació en un hospital público una fría noche de julio del 87. Recuerdo cada detalle de ese momento como si fuera ayer. Recuerdo que sostuve su pequeño cuerpo entre mis brazos temblorosos, mirando esa carita arrugada, esos ojos cerrados, esas manitas perfectas, y le prometí con lágrimas corriendo por mis mejillas que tendría todo lo que yo no tuve. Te voy a dar el mundo, hijo, le susurré mientras Mariana dormía exhausta en la cama del hospital. Te lo juro por mi vida. 2 años después, en una noche de primavera igual de fría, llegó Daniela, nuestra princesa de ojos verdes brillantes como los de su madre. Cuando la vi por primera vez, supe que mi propósito en este mundo era proteger y proveer para estas 3 personas que dependían completamente de mí. Trabajé como un maldito animal durante años para darles lo mejor que podía. Me perdí cumpleaños importantes, recitales escolares donde Daniela bailaba como angelito, partidos de fútbol donde Roberto marcaba goles y me buscaba en las gradas. Mariana me lo reclamaba a veces, con lágrimas brillando en sus ojos verdes, sentada en nuestra pequeña cocina mientras los niños dormían. Ricardo, los niños te necesitan aquí, me decía con voz quebrada. Te necesitan a ti, no tu dinero. Pero yo le explicaba pacientemente, tomando sus manos entre las mías, que todo era por ellos, por nuestro futuro, por construir algo mejor. Roberto necesita ir a una buena escuela privada, no a la pública del barrio donde hay pandillas, le decía mientras contaba los billetes arrugados en la mesa de la cocina a las 2 de la mañana. Daniela merece clases de piano y ballet como las otras niñas de buenas familias. Yo puedo dormir menos, no importa. El sueño no paga las cuentas. Y dormía menos, muchísimo menos. 3, 4 horas por noche si tenía suerte. Trabajaba en la fábrica textil de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Después corría a limpiar oficinas corporativas en el centro de la ciudad de 5 a 11 de la noche. Los fines de semana reparaba electrodomésticos para los vecinos del barrio por cualquier cantidad que pudieran pagarme. Televisores viejos, refrigeradores descompuestos, lavadoras que hacían ruidos extraños. Cada peso que ganaba con mis manos destrozadas lo guardaba religiosamente en 3 sobres diferentes que escondía en el doble fondo de nuestro armario. La mitad para los gastos inmediatos de la casa, comida, luz, agua, renta. Un cuarto para la educación de los niños, colegiaturas, uniformes, útiles escolares. Y el otro cuarto para un fondo secreto
secreto que estaba creando para el futuro. Un fondo que ni siquiera Mariana sabía exactamente cuánto había acumulado con tanto sacrificio. Cuando Roberto tenía 10 años y Daniela apenas 8, Mariana enfermó gravemente. Cáncer de mama, etapa 3, casi 4, según los doctores del Hospital General. El mundo se detuvo completamente ese día. Recuerdo estar sentado en esa oficina fría del oncólogo, oyendo palabras que sonaban como un idioma extranjero: metástasis, quimioterapia agresiva, pronóstico reservado. Los médicos me miraban con esa expresión que ya conoces, esa que dice: prepárese para lo peor, señor Méndez, sin tener el valor de pronunciar las palabras directamente. Pero yo no estaba dispuesto a rendirme, no con mi Mariana, no con la madre de mis hijos, no con la única mujer que había creído en mí cuando nadie más lo hacía. Toqué el fondo secreto que había estado construyendo peso por peso durante años. Vendí el Chevy viejo que acababa de terminar de pagar después de 5 años de pagos mensuales. Pedí préstamos a cuanto conocido tenía en el barrio y en la fábrica. Empeñé las pocas joyas de oro que teníamos. Mariana recibió el mejor tratamiento disponible en una clínica privada. Nada del hospital público donde la atención era terrible. Nada de esperar meses para una cita. Mi esposa merecía lo mejor, y aunque tuviera que morir trabajando, se lo daría. Durante 2 años largos y agonizantes, ella luchó como una guerrera contra esa enfermedad maldita. Los niños la veían debilitarse día a día, perder su hermoso cabello negro, perder peso hasta parecer un fantasma de sí misma, y yo trataba desesperadamente de mantener la normalidad, de esconder mi terror absoluto detrás de sonrisas forzadas que me dolían físicamente. Mamá va a estar bien, les decía mientras los acostaba en sus camitas, acariciando sus cabezas preocupadas. Todo va a estar bien, ya verán. Su mamá es la mujer más fuerte del mundo. Pero no estuvo bien, nada estuvo bien. Mariana murió una tarde de primavera, un martes común y corriente que se convirtió en el peor día de mi vida, cuando los jazmines del jardín de la vecina estaban en plena floración y llenaban el aire con su aroma dulce y cruel. Su último aliento fue un susurro casi inaudible que tuve que acercarme a sus labios para escuchar. Cuida de ellos, Ricardo. Son todo lo que importa en este mundo. Prométeme que siempre los cuidarás. Te lo prometo, le dije llorando, besando su frente fría. Te lo prometo por mi vida, mi amor. Me quedé completamente solo con 2 niños traumatizados por la pérdida de su madre y una montaña enorme de deudas médicas que alcanzaban casi $500,000. Roberto tenía 12 años y se había vuelto silencioso y retraído. Daniela tenía 10 y lloraba todas las noches llamando a su mamá. Yo dejé de dormir por completo durante meses. Trabajaba cada minuto disponible que mi cuerpo podía soportar. Regresaba a casa lo suficiente para asegurarme de que comieran algo caliente y durmieran en camas limpias. Y luego volvía a salir a limpiar oficinas hasta el amanecer. Una vecina amable, la señora Beatriz, una viuda de 60 años con corazón de oro, los cuidaba cuando yo no podía estar presente. Le pagaba lo que podía de mi salario miserable, y ella, bendita mujer de alma noble, nunca me cobró lo que realmente merecía por cuidar a mis hijos como si fueran suyos. Los años pasaron en un borrón confuso de agotamiento extremo y puro instinto de supervivencia. Roberto entró a la universidad cuando cumplió 18. Estudió administración de empresas en una universidad privada decente. Yo pagaba cada cuota mensual vendiendo cualquier cosa de valor que tuviera en la casa. El televisor viejo, algunos muebles heredados de mis padres, herramientas que ya no usaba. Daniela siguió los mismos pasos de su hermano 2 años después. También eligió administración de empresas. Querían ser empresarios importantes, gerentes de alto nivel, gente que se sentara en oficinas elegantes con vista a la ciudad. Y yo alimentaba esos sueños con cada gramo de energía que me quedaba en mi cuerpo cada vez más destrozado. Papá, necesito una computadora nueva para mis proyectos de la universidad, decía Roberto con esa naturalidad de quien nunca ha tenido que trabajar por algo. Todos mis compañeros tienen laptops modernas y yo tengo esta reliquia que se traba cada 5 minutos. Y yo compraba la computadora, aunque tuviera que comer frijoles con tortillas durante un mes entero para compensar el gasto, aunque tuviera que caminar 2 kilómetros al trabajo para ahorrar el pasaje del camión. No importaba, mi hijo la necesitaba. Papá, todas mis amigas de la universidad tienen ropa de marca, se quejaba Daniela, mirando revistas de moda en nuestra pequeña sala. Me da vergüenza ir con ropa del tianguis, la gente se burla. Y yo le daba el dinero para comprar ropa en centros comerciales elegantes donde yo nunca pondría un pie, aunque mi única camisa presentable tuviera 3 años de uso continuo y agujeros mal remendados en los codos que trataba de esconder. No importaba, mi hija no sería humillada por su ropa. Les di todo, absolutamente todo. Y en el proceso, sin darme cuenta, cometí el error más grande de mi vida como padre. Nunca les enseñé el valor real del
dinero. Nunca les mostré cuánto costaba cada peso que gastaban con tanta facilidad. Nunca les hice trabajar por nada. Pensé que estaba siendo un buen padre al darles lo que yo nunca tuve. En realidad, estaba criando monstruos de ingratitud. Mientras tanto, yo había hecho algo que absolutamente nadie sabía, ni siquiera mis propios hijos. 7 años después de la muerte de Mariana, cuando los niños ya estaban bien establecidos en la universidad y yo había logrado finalmente pagar la última deuda médica, conocí a un viejo amigo de mis días en la fábrica textil, Tomás Guerrero. Tomás había sido mi supervisor cuando yo empecé a trabajar a los 19 años y siempre había sido un hombre justo y visionario. Él había dejado la fábrica 5 años atrás para iniciar un pequeño negocio de manufactura de piezas metálicas que estaba creciendo modestamente, pero con gran potencial. Ricardo, hermano, me dijo Tomás una tarde cuando nos encontramos por casualidad en un café barato cerca de la fábrica. Necesito un socio para expandir el negocio. Tengo contratos grandes esperando, pero necesito capital para comprar maquinaria nueva, contratar más personal, rentar un espacio más grande. Alguien en quien confíe completamente. Yo había logrado ahorrar 120,000 pesos después de pagar absolutamente todas las deudas médicas de Mariana, viviendo como un monje durante años, negándome cualquier lujo o comodidad, comiendo lo mínimo, vistiendo ropa de segunda mano, sin salir nunca a ningún lado. Era todo mi patrimonio, cada peso ganado con sangre, sudor y lágrimas literales. Ricardo, continuó Tomás, mirándome directamente a los ojos en ese café lleno de humo y conversaciones. Esto puede ser grande, hermano, muy grande. Tengo la experiencia, tengo los contactos, tengo los clientes esperando. Solo necesito el capital inicial. En 5 años podríamos estar facturando millones. Te lo juro por mis hijos. Le creí. No sé por qué exactamente. Tal vez intuición, tal vez desesperación por cambiar mi situación, tal vez fe ciega en un viejo amigo. Invertí todo lo que tenía, cada maldito peso de mis ahorros, pero lo hice bajo una condición muy específica que Tomás al principio no entendía. Nadie podía saber de mi participación en la empresa, absolutamente nadie, ni siquiera mis hijos cuando estuvieran grandes. En todos los papeles legales, yo aparecería como un inversionista fantasma escondido detrás de una sociedad anónima complicada que armamos con ayuda de un abogado discreto. Tomás sería la cara completamente visible de Industrias Salazar, el dueño oficial, el que firmaba contratos y daba entrevistas. ¿Por qué todo este secreto, Ricardo?, me preguntó Tomás, genuinamente confundido, sentado en su pequeña oficina improvisada llena de planos industriales y facturas por pagar. Si la empresa crece como creo que va a crecer, vas a ser rico. ¿Por qué ocultarlo de tu familia, de tus hijos? Porque quiero que mis hijos se hagan por sí mismos, Tomás. Le expliqué con toda la seriedad del mundo. Si saben que tengo dinero, si saben que puedo conseguirles trabajos o abrirles puertas, nunca lucharán como yo lo hice. Nunca conocerán su verdadero valor como seres humanos. Nunca desarrollarán carácter. Se volverán dependientes, flojos, arrogantes. Quiero que ellos piensen que son exitosos por su propio esfuerzo, no porque papá tiene contactos o dinero. Tomás me miró durante un largo momento en silencio. Eres un hombre extraño, Ricardo Méndez, pero te respeto. Si eso es lo que quieres, así será. Tu secreto está seguro conmigo. Durante los siguientes 15 años, mientras yo seguía viviendo mi vida modesta y mis hijos crecían sin saber nada, Industrias Salazar creció exponencialmente de formas que ni Tomás ni yo habíamos imaginado en nuestros sueños más ambiciosos. De una pequeña operación de manufactura de piezas metálicas básicas operando en un almacén rentado, se convirtió en un gigante industrial con 3 plantas de producción, contratos millonarios con el gobierno federal, clientes internacionales en Estados Unidos y Canadá y más de 500 empleados en planilla. Mi inversión inicial de 120,000 pesos miserables se había multiplicado por 1,000, luego por 2,000, luego perdí la cuenta. Yo era, en todos los papeles legales escondidos en mi pequeño estudio, multimillonario. Podría comprar una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. Podría tener 5 autos de lujo. Podría viajar por el mundo. Podría hacer cualquier cosa. Pero seguía viviendo en mi modesta casa de 3 habitaciones en el mismo barrio de clase trabajadora de siempre, manejando mi viejo Nissan Tsuru gris del 98, que hacía ruidos extraños pero seguía funcionando, comprando mis vegetales en el mercado local de Don Pancho, donde todos me conocían como Ricardo el de la fábrica, comiendo en fondas baratas de 5 pesos el taco. Nadie, absolutamente nadie sabía la verdad. Y así era exactamente como yo lo quería. Tomás me mantenía perfectamente informado de absolutamente todo lo importante. Nos reuníamos religiosamente una vez al mes en su oficina ejecutiva elegante, siempre después del horario laboral normal cuando todos los empleados se habían ido a casa, siempre con la máxima discreción. Revisábamos juntos los números financieros, las estrategias de expansión, las decisiones importantes sobre contratos grandes. Él manejaba brillantemente
brillantemente las operaciones del día a día, pero las decisiones verdaderamente finales, las que podían cambiar el rumbo de la empresa completamente, eran mías. Y yo había sido absolutamente claro con Tomás desde el primer día. La empresa debía ser un lugar de meritocracia pura, donde el talento y el esfuerzo genuino fueran recompensados justamente, no los apellidos rimbombantes, no las conexiones familiares, no los favores políticos. Roberto se graduó de la universidad con honores académicos cuando cumplió 23 años. Daniela también se graduó con excelentes calificaciones 2 años después. Yo lloré de orgullo genuino en ambas ceremonias de graduación, sentado solo en las gradas del auditorio universitario, pensando constantemente en Mariana, deseando con todo mi corazón que pudiera estar ahí para verlos, para sentir el orgullo que yo sentía. Lo logramos, mi amor, susurraba mirando al cielo. Nuestros bebés son profesionales. Ambos comenzaron a buscar trabajo inmediatamente después de graduarse, con esa confianza ciega de los jóvenes recién graduados que creen que el mundo los está esperando. Y para mi genuina sorpresa, que traté de no mostrar demasiado, ambos fueron contratados por Industrias Salazar después de pasar por procesos de selección legítimos, donde no recibieron ningún trato especial, porque nadie sabía que eran mis hijos. Roberto como asistente de gerencia en el departamento de operaciones, Daniela en el departamento de recursos humanos como coordinadora junior. Papá, conseguí trabajo en una empresa increíble del sector industrial, me dijo Roberto por teléfono una tarde, su voz absolutamente rebosante de emoción y orgullo juvenil. Se llama Industrias Salazar, es una de las empresas más grandes y prestigiosas del sector en todo el país. El salario es excelente, los beneficios son increíbles, las oportunidades de crecimiento son enormes. Empiezo el próximo lunes. ¿No es genial? Sonreí para mis adentros, sintiendo esa mezcla extraña de orgullo y tristeza. Felicidades, hijo. Estoy muy orgulloso de ti. Trabajaste duro en la universidad y te lo mereces. Gracias, papá. Finalmente voy a poder ayudarte económicamente también. Ya no tendrás que trabajar tanto, pero esa ayuda nunca llegó realmente. Al menos no de la manera que él prometió, lo que yo no esperaba para nada. Lo que me rompió el corazón lentamente durante los años siguientes fue cómo cambiarían completamente mis hijos una vez que probaran el éxito y el dinero. Al principio, durante los primeros 6 meses, todo parecía ir relativamente bien. Roberto enviaba dinero ocasionalmente, unos 1,000 o 2,000 pesos al mes que depositaba en mi cuenta, aunque era obvio que para él era calderilla insignificante. Daniela me visitaba algunos domingos, llegaba a comer a la casa, me contaba sobre su trabajo, me preguntaba cómo estaba, pero conforme fueron ascendiendo rápidamente en la jerarquía de la empresa, gracias a que realmente eran inteligentes y capaces, conforme sus salarios aumentaban cada año sustancialmente, conforme sus círculos sociales se expandían hacia gente más y más adinerada, algo fundamental en ellos se transformó de formas que yo no reconocía. Se volvieron distantes de manera gradual pero constante. Las llamadas telefónicas se espaciaron de semanales a quincenales a mensuales. Las visitas se redujeron a obligaciones incómodas en fechas importantes como mi cumpleaños o Navidad, donde llegaban apurados, se quedaban 1 hora haciendo conversación forzada y se iban con excusas sobre compromisos importantes. Podía ver en sus ojos que estar en mi casa humilde les causaba vergüenza, que llegar en sus autos cada vez más lujosos a mi barrio de clase trabajadora les incomodaba profundamente. Roberto se casó cuando tenía 28 años con una mujer llamada Valeria, hija de un empresario importante del sector inmobiliario de la ciudad. La boda fue absolutamente lujosa, casi ofensivamente ostentosa, en un jardín exclusivo de eventos con 200 invitados de alta sociedad. Yo me senté en una mesa al fondo del jardín, casi escondido detrás de unas plantas decorativas, vestido con mi único traje bueno que había comprado en un centro comercial de descuento, mientras los amigos elegantes de Roberto y su nueva familia política me miraban de reojo con esa mezcla inconfundible de curiosidad morbosa y lástima condescendiente. Escuché claramente a algunos susurrar cuando pasaba: ese es el papá de Roberto, el que trabajaba en fábricas y limpiando oficinas. Pobre hombre, ¿qué diferencia con esta familia? Daniela se casó 1 año después con Mauricio, un gerente de ventas exitoso de otra empresa con un ego inflado del tamaño de un edificio de 20 pisos. Su boda fue incluso más ostentosa que la de Roberto, como si estuvieran compitiendo por quién podía gastar más dinero en una sola noche. Helicópteros llevando teatralmente a los novios desde el hotel hasta el jardín de
eventos, fuegos artificiales que duraron 15 minutos, una torta de bodas de 5 pisos que costó más que mi casa completa, banda de música en vivo y DJ internacional. Yo también me senté al fondo esa noche, sintiéndome cada vez más como un extraño fantasmal en las vidas brillantes de mis propios hijos que había sacrificado todo para criar. Las cosas empeoraron gradual, pero definitivamente durante los años siguientes. Roberto fue ascendido a gerente de operaciones cuando cumplió 30 años, un puesto de alto nivel con salario de 6 cifras anuales. Daniela se convirtió en directora de recursos humanos a los 29, supervisando a 30 personas. Sus salarios combinados eran probablemente 10 veces lo que yo ganaba oficialmente con mi pensión de la fábrica, lo cual genuinamente me alegraba porque significaba que había cumplido mi promesa de darles mejor vida. Pero sus actitudes hacia mí se volvieron progresivamente insoportables, cada interacción más dolorosa que la anterior. Comenzaron a avergonzarse abiertamente de mí, de maneras que no podían ocultar ni aunque intentaran. Las señales eran pequeñas al principio, pero fueron creciendo hasta volverse imposibles de ignorar. «Papá, ¿podrías no venir a mi oficina sin avisar con anticipación?», me dijo Roberto una tarde cuando lo visité en Industrias Salazar, para llevarle tamales caseros que había hecho pensando que le gustaría un almuerzo de su infancia. Mis colegas y clientes. «Bueno, es un poco incómodo cuando apareces así vestido tan informalmente». «¿Incómodo?», repetí, sintiendo una punzada aguda en el pecho como una puñalada. «Solo vine a traerte comida, hijo. Tú sabes a qué me refiero, papá. Tu ropa, tu carro viejo estacionado en el lugar de visitas. Ellos no entienden que mi situación es diferente ahora. Es complicado de explicar». Me fui de su oficina corporativa elegante con los tamales aún calientes en la bolsa de plástico, sintiéndome más pequeño e insignificante que nunca en mi vida. Daniela no fue nada mejor con el paso del tiempo. Cuando la invité a almorzar a mi casa un domingo, algo que solíamos hacer cuando ella era más joven, ella canceló a último minuto con un mensaje de texto frío y escueto. «Lo siento, papá. Surgió algo importante con Mauricio. Quiere que vayamos a un club privado nuevo al que lo invitaron. Ya sabes cómo son estas cosas sociales. Son importantes para su carrera. Tal vez la próxima semana». Pero la próxima semana nunca llegaba. Las llamadas telefónicas se redujeron eventualmente a mensajes de texto breves e impersonales. Los mensajes se redujeron a silencio absoluto durante semanas enteras. Pasaban literalmente meses sin tener ningún contacto con mis hijos, excepto cuando yo insistía desesperadamente, cuando yo tomaba mi Tsuru viejo y manejaba hasta sus casas enormes en colonias residenciales exclusivas donde mi carro destartalado desentonaba vergonzosamente entre los BMWs, Mercedes-Benz, Audis y Range Rovers en las entradas de las otras casas. Tomás me informaba regularmente sobre ellos en nuestras reuniones mensuales secretas en su oficina. «Roberto está haciendo un trabajo realmente excelente en operaciones», me decía revisando los reportes de desempeño. «Ha optimizado 3 procesos clave que nos han ahorrado millones. Daniela también está manejando recursos humanos bastante bien. Ha reducido la rotación de personal significativamente. Pero hay algo que debo decirte», agregaba Tomás con expresión incómoda, evitando mi mirada. «Algo sobre su comportamiento con otros empleados». «¿Qué tipo de comportamiento?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Tomás suspiró pesadamente. «Daniela es a veces un poco dura con el personal de menor rango. Muy dura, de hecho. Trata mal a las secretarias, a los de limpieza, a los de mantenimiento, como si fueran menos que ella, como si fueran invisibles o molestos». Algo se retorció dolorosamente en mi estómago. «¿Y Roberto? Él es más sutil en su comportamiento, pero sí, también. Actúa como si viniera de alguna especie de realeza empresarial. No respeta realmente a quienes están debajo de él en la jerarquía corporativa. Trata a los trabajadores de planta como si fueran piezas reemplazables de maquinaria, no como personas. Ha habido varias quejas formales de supervisores sobre su actitud despectiva». Me hundí en mi silla de cuero, sintiendo náuseas. ¿Cuándo pasó esto exactamente? ¿Cuándo se convirtieron en esas personas horribles? No los reconozco. «El dinero cambia a la gente, Ricardo», dijo Tomás suavemente, con esa sabiduría de alguien que ha visto mucho mundo. «No a todos, claro, pero a muchos. Especialmente a quienes no tuvieron que luchar verdaderamente duro por conseguirlo, a quienes no conocieron realmente el valor del esfuerzo. Mis hijos ganaban extraordinariamente bien. Vivían en casas hermosas de 200 metros cuadrados, manejaban autos importados del año, vestían ropa de diseñador, cenaban en restaurantes donde un plato costaba lo que yo ganaba en una semana. Y yo seguía viviendo en mi casita modesta de 70 metros cuadrados, con mi Tsuru viejo del 98, comiendo tacos de guisado en mi pequeña cocina amarilla con el refrigerador oxidado. Pero nada de eso me importaba materialmente. Lo que me dolía hasta el alma, lo que me quitaba el sueño las pocas horas que dormía,
ella era la distancia emocional enorme, el desprecio apenas oculto que veía en sus ojos cada vez más raramente cuando me dignaban con su presencia. Un día de marzo, Roberto me llamó después de 4 meses completos de silencio total. Mi corazón literalmente se llenó de esperanza infantil, pensando que tal vez finalmente recordaba que tenía un padre. Tal vez finalmente querría reconectarse. «Hola, papá», dijo con tono apurado, hablando rápido como siempre hacía cuando quería algo. «Mira, necesito pedirte un favor importante». «Claro, hijo, lo que necesites. Me da tanto gusto escucharte. Necesito que me prestes dinero urgentemente. 50,000 pesos. Es para una inversión inmobiliaria que estoy haciendo con Mauricio, mi cuñado. Es una oportunidad increíble que no puedo dejar pasar. Los bancos están tardando mucho con el préstamo». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Roberto, hijo, yo no tengo ese dinero disponible. Sabes que vivo de mi pensión de la fábrica. Son apenas 8,000 pesos al mes». «Oh, vamos, papá, no me vengas con eso». Su tono se volvió inmediatamente irritado, casi ofendido. «Seguro tienes algo ahorrado, guardado en algún lado. Siempre fuiste obsesivo ahorrando cada maldito peso. Debe haber algo». «Hijo, en serio no tengo esa cantidad de dinero. Mis ahorros son muy limitados. Eres increíble, ¿sabes?». Estalló con una rabia que me dejó helado. «Absolutamente increíble. Nunca tienes nada útil que ofrecer. Siempre fuiste igual. El mismo fracasado sin ambición que trabaja por salarios miserables toda su vida. No sé cómo diablos esperas que te respetemos cuando ni siquiera puedes ayudar a tus propios hijos cuando te lo pedimos». Colgó abruptamente antes de que pudiera formular cualquier tipo de respuesta. Me quedé sentado mirando el teléfono en mi mano temblorosa durante lo que pareció una eternidad, con el corazón literalmente hecho pedazos dentro de mi pecho. Esa palabra resonaba en mi cabeza una y otra vez como una maldición. Fracasado. Mi propio hijo, el bebé que había sostenido en mis brazos en el hospital, me llamaba fracasado. Daniela hizo algo increíblemente similar apenas 2 semanas después, como si se hubieran puesto de acuerdo para lastimarme sistemáticamente. Me llamó sin ningún preámbulo emocional para pedirme que cuidara a su perro labrador durante unas vacaciones de 3 semanas en Europa que iban a tomar ella y Mauricio. Cuando le expliqué que no podía porque había programado unos análisis médicos importantes ese mismo fin de semana que el veterinario me había estado retrasando, ella se molestó visiblemente. «Siempre tienes una excusa conveniente», me reclamó con ese tono condescendiente que había desarrollado. Nunca estás disponible cuando realmente te necesitamos para algo». «Daniela, mi amor, puedo intentar cambiar los análisis médicos. Dame un momento para llamar al doctor y...». «No, olvídalo ya, papá». Cortó fríamente mi intento de ayudar. «Le pagaremos a una pensión profesional para perros, alguien verdaderamente confiable que no nos vaya a fallar con excusas». Y colgó sin despedirse. El dolor emocional se estaba convirtiendo gradualmente en algo completamente diferente dentro de mí, en algo más oscuro, más frío, más definitivo, en resentimiento profundo. Pero yo seguía diciéndome desesperadamente cada noche que eran mis hijos, que el amor de un padre debía ser incondicional sin importar qué, que eventualmente recordarían todo lo que había hecho por ellos durante años de sacrificio. Entonces finalmente llegó mi cumpleaños número 65, el evento que cambiaría absolutamente todo. Yo no esperaba realmente mucho ese día, tal vez una llamada telefónica breve, tal vez una visita de media hora si tenía suerte. Había aprendido a mantener mis expectativas en el piso para no decepcionarme tanto, pero para mi genuina sorpresa, que casi me hizo llorar de alegría, Roberto me llamó exactamente una semana antes del día. «Papá, escucha», anunció con un tono inusualmente entusiasta que no había escuchado en años. «Daniela y yo hemos estado hablando y decidimos que vamos a hacerte una fiesta de cumpleaños. Algo grande, algo especial para celebrar tus 65 años. Te lo mereces después de todo». Mi corazón se hinchó de emoción pura, de esperanza renovada. «¿En serio, hijo? No es necesario realmente. Sabes que con estar juntos es más que suficiente para mí». No, papá. Insisto absolutamente. Me interrumpió con firmeza. «Déjanos organizarlo todo completamente. Va a ser en el Salón Jardines del Valle, ese lugar elegante que está cerca del centro. Invita a quien quieras de tu lado. Nosotros nos encargamos de todo lo demás». «¿Jardines del Valle?», repetí incrédulo. «Hijo, ese lugar debe ser carísimo. He pasado frente a él y...». «No te preocupes ni un segundo por el dinero, papá. Daniela y yo nos encargamos de absolutamente todos los gastos. Queremos hacer esto por ti». Colgué ese día sintiéndome más feliz, más esperanzado de lo que había estado en literalmente años enteros. Mis hijos finalmente me
estaban organizando una fiesta de cumpleaños. Finalmente se habían dado cuenta de lo que yo significaba para ellos. Finalmente me valoraban después de todo. Finalmente las cosas iban a mejorar entre nosotros. Qué ingenuo absoluto fui. Qué estúpido. Qué ciego voluntario. Invité cuidadosamente a mis pocos amigos que me quedaban del barrio, a la señora Beatriz, que había sido como una madre sustituta para mis hijos, a algunos primos lejanos que aún me hablaban ocasionalmente, a vecinos que conocía desde hacía décadas y que me habían ayudado en tiempos difíciles. En total, unas 20 personas humildes de mi lado. Roberto y Daniela dijeron que invitarían al resto desde su lado. La noche de la fiesta llegué temprano al salón como habíamos acordado. El lugar era verdaderamente impresionante, incluso más de lo que había imaginado viendo el exterior. Techos altísimos con vigas de madera elegante, candelabros gigantes de cristal colgando, mesas decoradas exquisitamente con manteles blancos impecables y centros de flores caras, una fuente de chocolate enorme en una esquina. Me sentí completamente fuera de lugar inmediatamente con mi traje viejo que había sacado del fondo del armario y planchado cuidadosamente, pero traté de no pensar demasiado en eso. Era mi cumpleaños. Mis hijos estaban haciendo esto por mí. Tenía que enfocarme en eso. Los invitados comenzaron a llegar gradualmente alrededor de las 7 de la noche. Reconocí a algunos como colegas de Roberto y Daniela de Industrias Salazar, gente elegantemente vestida con relojes suizos caros en sus muñecas y conversaciones sofisticadas sobre inversiones en bolsa, propiedades en Miami y viajes recientes a Europa y Asia. Mis propios invitados humildes se agruparon naturalmente en un lado del salón, visiblemente incómodos y fuera de lugar entre tanta opulencia ostentosa. Roberto y Daniela llegaron escandalosamente tarde, casi una hora después de la hora acordada oficialmente. Cuando finalmente entraron por las puertas dobles del salón, fue con sus respectivos esposos, los cuatro riendo ruidosamente de algo, claramente habiendo bebido ya bastante alcohol antes incluso de llegar a la fiesta. Roberto llevaba un traje italiano que probablemente costaba más que 3 meses completos de mi pensión. Daniela un vestido de diseñador francés que centelleaba bajo las luces brillantes del salón. «¡Ahí está el cumpleañero!», gritó Roberto teatralmente, y toda la gente en el salón se volteó a mirar. Se acercó hacia mí con los brazos abiertos en un gesto exagerado, pero sin ninguna calidez real o genuina en sus ojos vidriosos. «Feliz cumpleaños, viejo». Me abrazó muy brevemente, apenas un segundo, y pude oler claramente el whisky caro en su aliento. Daniela me besó superficialmente en la mejilla, sin realmente mirarme a los ojos ni por un instante. La cena transcurrió en una tensión palpable que crecía minuto a minuto. Yo estaba sentado en la mesa principal con mis hijos, sus esposos respectivos y algunos de sus amigos más cercanos del mundo corporativo. Las conversaciones giraban exclusivamente en torno a temas que yo absolutamente no entendía ni podía participar. Mercados de valores, fondos de inversión, propiedades de lujo en desarrollo, autos deportivos italianos. Cuando intentaba participar humildemente con algún comentario, me ignoraban completamente o me respondían con monosílabos condescendientes antes de volver rápidamente a sus temas importantes. «Papá, ¿todavía manejas ese Tsuru del siglo pasado?», preguntó Roberto de repente en voz alta, y toda la mesa inmediatamente se quedó en un silencio expectante. Había algo definitivamente malicioso, algo cruel en su tono borracho. «Sí, hijo, todavía funciona perfectamente bien para mis necesidades». Mauricio, el esposo presumido de Daniela, se rió burlonamente. «Ricardo, hombre, en serio es hora de que te actualices al siglo XXI. Ese carro es literalmente una reliquia de museo. Deberías donarlo a alguna exposición de antigüedades». «Es que nuestro papá es extremadamente aferrado a sus cosas viejas y sin valor», dijo Daniela con una sonrisa falsa que no llegaba para nada a sus ojos fríos. «Nunca quiso progresar realmente en la vida. Se conformó siempre con lo mínimo». Sentí físicamente que la temperatura de toda la habitación bajaba varios grados. Mis amigos en la mesa cercana nos miraban con expresiones de incomodidad absoluta. «Bueno, mi carro me ha servido fielmente todos estos años sin fallarme», dije suavemente, tratando desesperadamente de mantener la calma y la dignidad. «Ha sido muy confiable». «Claro, claro», dijo Roberto desdeñosamente, bebiendo más vino de su copa cara. «Papá siempre fue extremadamente conformista. Trabajó toda su vida en fábricas sucias, limpiando pisos de oficinas por las noches, haciendo trabajos manuales humildes. Nunca tuvo ambición real de ser algo más en la vida». Las palabras me golpearon físicamente como puños en el estómago. «Roberto, yo trabajé duro toda mi vida para darnos lo básico y elemental, sí. Ya lo sabemos perfectamente», me interrumpió Daniela con crueldad. «Pero admítelo honestamente, papá. Nunca fuiste exitoso de verdad. Nunca llegaste a nada grande o importante. Nosotros tuvimos que hacer nuestro propio camino en el mundo, sin ninguna ayuda real
irreal de tu parte. La señora Beatriz, bendita mujer, se levantó indignada de su mesa. Daniela, eso es muy irrespetuoso y cruel. Tu padre sacrificó. Con todo el respeto que usted no merece, señora Beatriz, la cortó Daniela con frialdad absoluta. Esto es una conversación estrictamente familiar. No se meta en lo que no le corresponde. Roberto se puso de pie de repente, tambaleándose ligeramente por el alcohol. Tomó su copa de vino y la golpeó repetidamente contra la mesa para llamar dramáticamente la atención de absolutamente todos los presentes. El salón completo se quedó en silencio absoluto. 50 pares de ojos curiosos se volvieron hacia nuestra mesa. Quiero hacer un brindis especial, anunció Roberto, su voz arrastrando las palabras borrachas. Por mi padre, Ricardo Méndez, un hombre que trabajó supuestamente duro toda su vida miserable y no tiene absolutamente nada que mostrar por todo ese esfuerzo. Risas nerviosas e incómodas recorrieron el salón como una ola. Yo sentía físicamente que la sangre abandonaba mi rostro, dejándome frío como el hielo. Papá, por favor no te ofendas por lo que voy a decir, continuó Roberto con crueldad calculada, pero tienes que admitir la verdad absoluta. Tu vida fue un fracaso rotundo total. Mira honestamente a tu alrededor este hermoso salón, esta fiesta elegante, toda esta comida cara. Todo esto lo pagamos Daniela y yo con nuestro dinero, porque tú nunca pudiste darnos nada realmente valioso o significativo. Roberto, por favor, susurré, sintiendo lágrimas calientes quemar mis ojos. No hagas esto. Pero él no paró ni por un segundo. Eres un viejo patético que conduce un carro oxidado del siglo pasado. Vives en una casita diminuta de barrio pobre y sobrevives apenas con una pensión absolutamente miserable. Si no fuera por nosotros, por todo lo que Daniela y yo hemos logrado exitosamente con nuestro propio esfuerzo, no serías absolutamente nada. Eres la definición perfecta de fracasado. Daniela se levantó también, riendo cruelmente. Dios santo, Roberto, eres absolutamente terrible, pero tienes completamente la razón, papá. Siempre fuiste el que nos avergonzaba socialmente. Cuando íbamos a la escuela privada que tanto te costaba pagar, los otros niños afortunados tenían padres que eran doctores importantes, abogados exitosos, empresarios reconocidos. Nosotros teníamos al señor que limpiaba baños de oficinas por las noches. Las risas ahora eran mucho más fuertes, más crueles. Algunos invitados de mi lado miraban hacia otro lado, incómodos hasta el alma. Otros, especialmente los amigos corporativos de mis hijos, se reían abiertamente de mi humillación pública. Recuerdo perfectamente, continuó Daniela con veneno puro, cuando venías a recogernos después de clases con tu ropa vieja sucia de la fábrica, con ese olor penetrante a sudor de trabajar bajo el sol. Me moría literalmente de vergüenza frente a mis amigas ricas. Les decía que eras el chofer contratado, no mi padre real. Valeria, la esposa materialista de Roberto, agregó su propio veneno al cóctel de crueldad. Cuando conocí a Roberto y me lo presentó, me costó genuinamente creer que venía de una familia tan humilde y simple. Él ha hecho un trabajo verdaderamente increíble distanciándose completamente de sus orígenes pobres. Mauricio levantó su copa elegante con una sonrisa burlona. Por Roberto y Daniela, que tuvieron la increíble fuerza interior y determinación de superar completamente la mediocridad absoluta de su crianza humilde. ¡Salud!, gritaron varios invitados ebrios, chocando sus copas ruidosamente. Yo estaba completamente paralizado en mi silla, incapaz de mover un solo músculo. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas arrugadas ahora, sin ningún control. Mis manos temblaban incontrolablemente sobre la mesa elegante. La señora Beatriz se acercó rápidamente y puso su mano maternal en mi hombro, pero yo apenas podía sentir su toque. Papá, por favor no llores como niño, se burló Roberto cruelmente. Es absolutamente patético. Ya eres un viejo de 65 años. Acostúmbrate finalmente a ser invisible socialmente. Siempre tan dramático y sensible, agregó Daniela, rodando los ojos teatralmente. ¿Ven todos? Esto es exactamente por qué no lo incluimos en nuestras vidas sociales. Siempre tan emotivo, tan necesitado de atención, tan agotador. Me levanté de la mesa con las piernas temblando peligrosamente. Todos los ojos del salón completo estaban clavados sobre mí, algunos con lástima genuina, otros con diversión cruel. Mis hijos seguían riendo ruidosamente, completamente borrachos, completamente ajenos o indiferentes al daño devastador que estaban causando a su propio padre. Yo me voy ahora, logré decir, mi voz apenas un susurro quebrado. Oh, vamos, papá, era solo una broma, dijo Roberto, pero sin absolutamente ninguna sinceridad en su voz. No seas tan terriblemente sensible. Caminé hacia la salida del salón mientras escuchaba más risas crueles a mis espaldas. La señora Beatriz y mis otros invitados humildes me siguieron inmediatamente, murmurando palabras de consuelo que mi cerebro aturdido no podía procesar. Salí a la estación
estacionamiento oscuro, el aire frío de la noche golpeando brutalmente mi rostro mojado de lágrimas imparables. Me subí temblando a Mitsuru, ese mismo carro viejo que ellos habían ridiculizado tan cruelmente, y manejé a casa con visión completamente borrosa por las lágrimas. No recuerdo absolutamente nada del trayecto. Solo recuerdo llegar finalmente a mi pequeña casa humilde, esa casa que ellos habían despreciado abiertamente, y sentarme como zombie en mi sillón desgastado en la oscuridad absoluta. El dolor era literalmente indescriptible. No era simplemente humillación pública. Era traición en su forma más pura. Era el peso demoledor de 38 años completos de sacrificio, siendo desechado como basura inútil. Era cada noche sin dormir trabajando hasta el agotamiento. Cada comida que había saltado para que ellos pudieran comer. Cada lujo que me había negado para darles oportunidades. Cada momento de mi vida que había dado por ellos, siendo arrojado cruelmente a mi cara como evidencia irrefutable de mi fracaso como ser humano. Lloré como no había llorado desde la muerte devastadora de Mariana. Lloré por los hijos que creí tener y que en realidad nunca existieron realmente. Lloré por el padre que había sido y que ellos nunca valoraron ni un segundo. Lloré por todas las veces que los defendí internamente ante mí mismo, justificando patéticamente su distancia, su frialdad, su desprecio apenas oculto. Pero conforme las horas pasaban lentamente y la noche se hacía más y más oscura, algo fundamental cambió dentro de mí. El dolor comenzó a transformarse químicamente. Se convirtió en algo frío, algo calculado, algo definitivo. Me sequé las lágrimas violentamente y encendí la luz tenue de la sala. Caminé determinadamente a mi pequeño estudio, donde guardaba mis documentos más importantes en un archivero barato. Saqué una carpeta gruesa que no había abierto en varios meses. Dentro estaban todos los papeles legales de Industrias Salazar, contratos fundacionales, certificados de acciones, poderes notariales completos. Mi nombre estaba en absolutamente todos ellos, oculto estratégicamente detrás de la sociedad anónima, pero indiscutiblemente mío. Tomé mi teléfono celular viejo y marqué el número privado de Tomás. Eran las 2 de la madrugada, pero él contestó preocupado al tercer timbrazo. «¿Ricardo? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tu voz suena terrible». «No», respondí con voz completamente firme por primera vez en horas. «No estoy para nada bien, pero voy a estarlo muy pronto». «¿Qué necesitas que haga?» «Necesito que mañana a primera hora de la mañana convoques una reunión urgente de emergencia con recursos humanos y el departamento legal. Vamos a hacer algunos cambios muy importantes en el personal». Hubo un silencio pesado. «¿Esto tiene que ver directamente con Roberto y Daniela?» «Sí». «Ricardo, amigo, ¿qué hicieron exactamente?» «Me enseñaron finalmente quiénes son realmente, sin máscaras. Y ahora es tiempo de que aprendan definitivamente quién soy yo». «¿Estás completamente seguro de esto que estás por hacer?» Pensé en sus risas crueles, en la palabra patético, repetida con desprecio, en la mirada de lástima de 50 personas, en cada momento acumulado de desprecio durante años. Nunca he estado más seguro de algo en toda mi vida. Colgué y pasé el resto de la noche completamente despierto, planeando exactamente cada detalle de qué haría. No era venganza simple, era justicia pura, era enseñanza necesaria, era el último regalo que les daría, una lección crucial sobre consecuencias. A las 7 en punto de la mañana me duché, me vestí con mi ropa más formal que tenía y manejé Mitsuru hasta las oficinas centrales de Industrias Salazar. Llegué mucho antes que nadie, antes que los empleados de limpieza, antes que los guardias de seguridad del turno matutino. Entré por la puerta privada del estacionamiento ejecutivo, donde mi nombre estaba en una placa dorada que nadie sabía que era mía. Tomás llegó a las 7:30 exactamente, junto con la directora de Recursos Humanos, Lucía Ramírez, y el abogado corporativo principal, Fernando Salinas. Nos reunimos en la sala de juntas principal, esa sala enorme donde se tomaban las decisiones más importantes de toda la empresa. «Buenos días, don Ricardo», me saludó Lucía con respeto genuino. Ella era una de las muy pocas personas que conocía mi verdadera identidad y participación. Tomás me puso al tanto de que necesita hacer cambios urgentes en personal. «Así es exactamente», respondí, abriendo mi carpeta sobre la mesa pulida. «Quiero que procesen el despido inmediato de Roberto Méndez y Daniela Méndez de Villegas, sin liquidación más allá de lo estrictamente requerido por ley, sin carta de recomendación, sin periodo de transición». Lucía tragó saliva audiblemente. «Don Ricardo, entiendo perfectamente su posición como dueño mayoritario, pero debo señalar que ellos son empleados destacados. Roberto maneja operaciones críticas. Daniela está en medio de varios procesos de contratación importantes. Sus despidos van a causar disrupciones operacionales significativas». «Lo sé perfectamente», respondí con firmeza absoluta, «pero no son indispensables. Absolutamente nadie lo es. Tienen gente capacitada bajo ellos que puede asumir sus responsabilidades temporalmente mientras buscan reemplazos permanentes». Fernando el abogado intervino profesionalmente. «¿Hay alguna causa judicial
justificada específica para el despido? Eso facilitaría enormemente el proceso legal y reduciría dramáticamente riesgos de demandas laborales. ¿Necesito legalmente una causa justificada para despedir a alguien de mi propia empresa?, pregunté directamente. No, técnicamente no. Pero, entonces, procédanlo inmediatamente. Hoy mismo, a las 9 en punto de la mañana, quiero que ambos reciban la llamada de recursos humanos. Tomás me miró con preocupación genuina. Ricardo, hermano, sé perfectamente que te lastimaron horriblemente, pero ¿estás absolutamente seguro de que esto es lo que quieres hacer? Son tus hijos biológicos. Mis hijos, repetí con amargura helada. Mis hijos murieron anoche en esa fiesta. Las personas que me humillaron públicamente frente a 50 invitados, que me llamaron patético fracasado, que se rieron cruelmente de cada sacrificio que hice por ellos, esos no son mis hijos. Son dos empleados que olvidaron completamente su lugar. Hay algo más importante, agregué, sacando otros documentos preparados. Quiero una auditoría financiera completa de absolutamente todos sus gastos corporativos de los últimos 2 años. Cada comida cargada a tarjeta corporativa, cada viaje, cada gasto que hayan cargado a la empresa. Quiero saber si han estado usando recursos corporativos apropiadamente. Lucía asintió seriamente. Lo tendré completo en una semana. 3 días, corregí firmemente. Y quiero informes detallados sobre cualquier queja que hayan recibido de otros empleados sobre su comportamiento. Cualquier cosa sobre maltrato, abuso de autoridad, comportamiento inapropiado. Eso también lo puedo conseguir, confirmó Lucía. Una cosa más importante, dije, mirando directamente a Tomás. Cuando los despidan, quiero que les digan claramente que fue por orden directa del dueño mayoritario de la empresa. No mencionen mi nombre todavía. Solo díganles que el dueño revisó personalmente su desempeño y decidió prescindir de sus servicios. ¿Por qué específicamente eso?, preguntó Tomás. Porque quiero ver exactamente qué hacen. Quiero ver si finalmente acuden a mí buscando apoyo. Quiero ver si finalmente recordarán que tienen un padre. A las 8:30 exactamente, las oficinas comenzaron a llenarse de empleados. Yo me quedé en la sala de juntas con las cortinas cerradas, observando discretamente a través de una pequeña rendija. Vi a Roberto llegar a las 8:45, hablando ruidosamente por teléfono sobre algo relacionado con golf. Vi a Daniela llegar 10 minutos después, con lentes de sol oscuros puestos, claramente sufriendo una resaca terrible. A las 9 en punto exactamente, Lucía llamó primero a Roberto. Lo vi entrar a su oficina con confianza arrogante, probablemente pensando que era solo otra reunión de rutina. 15 minutos después, salió con la cara completamente roja, las manos temblando visiblemente, cargando una caja de cartón con sus pertenencias personales. El murmullo corrió como fuego por todo el piso de oficinas. La gente se asomaba curiosa de sus cubículos, susurrando especulaciones. Roberto caminó rápidamente hacia los elevadores, sin mirar a absolutamente nadie. Daniela fue llamada inmediatamente después. La vi entrar a la oficina de recursos humanos con ese caminar arrogante que había desarrollado. 20 minutos después salió, y para mi satisfacción, estaba llorando abiertamente, su maquillaje corrido, su compostura destruida. Ella gritaba algo sobre injusticia, sobre demandas legales, sobre contactos importantes que tenía, pero 2 guardias de seguridad la escoltaron firmemente hacia la salida principal. Me quedé en esa sala de juntas hasta las 11 de la mañana, observando cómo la noticia se propagaba por toda la empresa. Escuché fragmentos de conversaciones entre empleados. Honestamente era hora, siempre fueron prepotentes. Yo recibí maltrato horrible de Daniela el mes pasado. Me alegro genuinamente que se haya ido. Roberto me hizo trabajar un fin de semana completo sin pago y luego se llevó todo el crédito. Me di cuenta dolorosamente de que no eran queridos. Eran temidos superficialmente tal vez, respetados por sus posiciones, pero no queridos. Y eso me rompió el corazón de nuevo, de una manera completamente diferente. No solo me habían fallado a mí, habían fallado a sí mismos como seres humanos. A las 11:30, mi teléfono vibró. Era Roberto. Dejé que fuera directamente a buzón. Llamó 3 veces más consecutivamente. Luego empezaron los mensajes de texto desesperados. Papá, me despidieron sin explicación clara. No sé qué pasó. ¿Puedes venir a casa urgente? Necesito hablar con alguien. Daniela llamó a las 12. También dejé que fuera a buzón. Sus mensajes eran predeciblemente diferentes. Papá, hubo un error terrible en el trabajo. Me despidieron sin razón justificada. Necesito urgentemente que me prestes dinero para contratar un abogado laboral. Es extremadamente urgente. Dinero. Por supuesto. Siempre dinero. Respondí con un mensaje simple. No tengo dinero para prestarte. Recuerda que soy un fracasado patético. Ella no respondió nada. Esa tarde, Lucía me trajo los primeros resultados de la auditoría preliminar urgente. Lo que encontraron me enfermó literalmente del estómago. Roberto había cargado fraudulentamente a la empresa más de 200,000 pesos en gastos completamente personales durante los últimos 2 años. Cenas
románticas en restaurantes exclusivos con su esposa que declaraba falsamente como reuniones con clientes importantes, viajes familiares a Cancún que reportaba como conferencias industriales. Incluso había comprado una televisión Samsung de pantalla grande y la había listado como equipo audiovisual para sala de conferencias, que nunca llegó a ninguna oficina. Daniela no era nada mejor. Había usado sistemáticamente la tarjeta corporativa para ropa de diseñador que alegaba necesitar para presentaciones importantes con clientes, spa, salones de belleza caros, todo cargado descaradamente a la empresa. Más de 150,000 pesos robados en 2 años. Esto es fraude corporativo, claro, dijo Fernando el abogado seriamente. Podemos presentar cargos criminales si usted quiere proceder. No, respondí después de un largo silencio reflexivo. Solo quiero que devuelvan hasta el último peso. Tienen 30 días calendario o procederemos legalmente. También encontramos esto, dijo Lucía, deslizando otra carpeta más gruesa hacia mí. Quejas formales archivadas de empleados. 15 en total contra Roberto por acoso laboral severo y abuso de autoridad. 23 contra Daniela por exactamente el mismo motivo. Estas nunca fueron procesadas apropiadamente porque, bueno, ellos supervisaban recursos humanos. Leí las quejas una por una, con horror creciente. Historias desgarradoras de empleados humillados públicamente, gritados cruelmente, amenazados con despido por errores mínimos. Una secretaria joven describía vívidamente cómo Daniela le había gritado frente a toda la oficina, llamándola incompetente idiota, porque había agendado mal una reunión menor. Un asistente contaba traumatizado cómo Roberto lo había obligado a trabajar en su casa personal el fin de semana, moviendo muebles pesados, sin pago adicional de ningún tipo. Mis hijos no solo me habían traicionado a mí, habían traicionado fundamentalmente los valores que intenté inculcarles toda su vida. Respeto básico, humildad genuina, empatía humana, todo destruido sistemáticamente por el dinero y el poder. Durante los siguientes 3 días no respondí ni una sola de sus llamadas ni mensajes. Supe por Tomás que ambos estaban desesperados. Roberto había ido personalmente a las oficinas exigiendo hablar con el dueño, pero seguridad lo había sacado firmemente. Daniela había intentado usar sus contactos supuestamente importantes para presionar, pero todos sus amigos poderosos desaparecieron mágicamente cuando supieron que ya no tenía posición ni poder. El 4.º día después del despido, tocaron insistentemente a mi puerta a las 7 de la mañana. Abrí con el corazón acelerado y encontré a Roberto y Daniela parados juntos en mi porche. Se veían completamente destruidos. Roberto sin afeitar, con ojeras profundas como heridas. Daniela con el cabello sin arreglar, sin maquillaje, luciendo 10 años mayor. «Papá», dijo Roberto, y su voz se quebró inmediatamente. «¿Podemos pasar, por favor?» Me hice a un lado sin decir absolutamente nada. Entraron a mi pequeña sala humilde, esa sala que habían despreciado cruelmente, y se sentaron en mi sillón desgastado, ese mueble que habían ridiculizado públicamente. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad absoluta. Los observé fijamente, esperando. Finalmente, Daniela habló con voz pequeña. «Necesitamos tu ayuda desesperadamente, papá. Nos despidieron sin explicación clara. Y ahora Mauricio dice que está evaluando seriamente nuestro matrimonio porque ya no tengo el mismo estatus social que antes. Valeria le ha dicho cosas similares a Roberto. Nos están abandonando. Pensamos que tal vez conoces a alguien en el sector», continuó Roberto, aún sin poder mirarme directamente a los ojos. «Alguien que pueda ayudarnos a encontrar trabajo rápido. O tal vez tienes algunos ahorros que puedas prestarnos mientras encontramos algo nuevo». «Ahorros», repetí lentamente, dejando que la palabra colgara en el aire. «¿Me están pidiendo dinero?» «Es solo un préstamo temporal», se apresuró a decir Daniela. «Te lo pagaríamos con intereses. Es que ahora mismo estamos en una situación financiera extremadamente difícil». «¿Y vinieron a pedirle ayuda al fracasado patético?» Ambos se congelaron completamente. Roberto finalmente me miró directamente. «Papá, yo estaba borracho. No quise decir esas cosas horribles. ¿No quisiste decirlas? ¿O no quisiste que te escuchara diciéndolas?» Me senté en la silla frente a ellos. «Díganme, ¿cuántas veces han hablado exactamente así de mí cuando no estoy presente? ¿Cuántas veces se han avergonzado de su padre, que trabajó como un animal para darles absolutamente todo?» «Papá, estamos genuinamente arrepentidos», dijo Daniela, y comenzó a llorar. «Fue horrible lo que hicimos. Estábamos borrachos. Queríamos impresionar a nuestros amigos superficiales. Fue increíblemente estúpido.
Impresionar a sus amigos, mi voz se elevó por primera vez. ¿Humillarme públicamente a mí era la manera de impresionar a sus amigos? Lo sentimos muchísimo, sollozó Daniela. Lo sentimos de verdad. ¿Por qué? Pregunté simplemente. ¿Por qué se convirtieron en esto? Yo les di absolutamente todo. Me maté trabajando para que pudieran estudiar, para que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Su madre murió preocupándose por su futuro. ¿Y esto es lo que hicieron con todo eso? Roberto se cubrió la cara con las manos. No lo sé realmente, papá. El dinero, el éxito, los amigos nuevos, todo se nos subió completamente a la cabeza. Olvidamos de dónde veníamos. No solo olvidaron de dónde venían, olvidaron fundamentalmente quiénes son. Me puse de pie lentamente. ¿Saben qué? Sí, tengo contactos importantes. Conozco a alguien que podría ayudarlos. Sus caras se iluminaron con esperanza desesperada. Conozco personalmente al dueño de Industrias Salazar. Roberto se inclinó hacia adelante intensamente. ¿En serio, papá? Eso sería absolutamente increíble. Si pudieras hablar con él, explicarle que fue un error. Soy yo. El silencio fue absolutamente total. Me miraron como si hubiera hablado en un idioma completamente extranjero. ¿Qué? Susurró Daniela con voz incrédula. Yo soy el dueño mayoritario de Industrias Salazar. Soy el socio que controla el 70% de las acciones. He sido el dueño real desde antes de que ustedes trabajaran ahí. Roberto se puso de pie bruscamente. Eso es completamente imposible. El dueño es una sociedad anónima, ¿verdad? Así es exactamente como aparece en todos los papeles oficiales. Pero detrás de esa sociedad anónima estoy yo. Yo invertí cada peso que tenía hace 15 años. Yo he estado tomando las decisiones importantes todos estos años. Y yo di la orden directa de despedirlos a ambos. Daniela se puso blanca como papel. No puede ser verdad. Tomás Guerrero es mi socio junior, la cara visible de la empresa. Pero yo tengo el 70% de las acciones. Yo aprobé personalmente sus contrataciones. Yo supervisé sus ascensos. Y yo ordené sus despidos. Roberto cayó de vuelta al sillón, en shock absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque quería que se hicieran por ustedes mismos. Quería que conocieran el valor real del trabajo duro, del esfuerzo genuino, de la humildad. Pero fracasé completamente como padre. Les di la oportunidad de crecer como personas buenas, y en cambio, se convirtieron en todo lo que esperaba que nunca fueran. Papá, por favor, suplicó Daniela. Si eres el dueño, puedes recontratarnos. Podemos empezar de nuevo. Cambiaremos. Lo prometemos. ¿Cambiarán? Repetí con amargura. ¿Cómo cambiaron cuando les di todo siendo niños? ¿Cómo cambiaron cuando les pagué la universidad entera? ¿Cómo cambiaron cuando les di oportunidades en la empresa? No han cambiado. Solo están asustados porque perdieron su comodidad. Saqué las carpetas que había preparado y las arrojé sobre la mesa de centro. Lean esto cuidadosamente. Roberto abrió la primera carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron conforme leía. Estos son gastos. Fraude corporativo, completé. Ambos estuvieron robando de la empresa durante años, cargando gastos personales como gastos de negocios. Tienen 30 días para devolver cada peso o enfrentarán cargos criminales. No tenemos ese dinero, susurró Daniela leyendo su propia carpeta. Gastamos todo. La casa, los autos, todo está financiado. Entonces sugiero que vendan cosas, respondí fríamente. La segunda carpeta contiene las quejas de empleados contra ustedes. 38 personas documentaron su maltrato, acoso laboral, abuso de autoridad, humillaciones. ¿Así trataban a la gente que trabajaba para ustedes? Roberto cerraba y abría la carpeta, incapaz de hablar. Ustedes se convirtieron en todo lo que yo odiaba cuando era joven. Se convirtieron en los jefes abusivos que me humillaban cuando yo limpiaba pisos. Se convirtieron en las personas que miraban con desprecio a los trabajadores. Se convirtieron exactamente en lo que sus abuelos maternos fueron conmigo cuando era joven y pobre. Papá, éramos unos idiotas, dijo Roberto, llorando ahora. Pero somos tus hijos. No puedes destruirnos así. ¿Destruirlos? Me reí sin humor. Yo no los destruí. Ustedes lo hicieron solos. Yo simplemente removí el piso falso sobre el que estaban parados. Pensaron que su éxito era por su propio mérito, cuando en realidad fue porque el dueño de la empresa era su padre. Un padre al que despreciaban por ser pobre. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Daniela. Dinos qué quieres y lo haremos. Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que conozcan la humillación, la desesperación, el miedo de no saber cómo van a sobrevivir. Quiero que trabajen en empleos que los hagan sentir pequeños. Quiero que luchen por cada peso. Y tal vez, solo tal vez, entenderán. Tienen que irse ahora. Caminaron hacia la puerta como zombies. En el umbral, Roberto se volteó. Te odiamos por esto. Lo sé, respondí. Pero tal vez algún día entiendan que esto es lo último que puedo hacer por ustedes como padre. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Los siguientes meses fueron reveladores. Supe que ambos habían perdido sus matrimonios. Roberto consiguió trabajo en un almacén. Daniela como asistente administrativa
expectativa. Pasaron 6 meses hasta que Roberto tocó mi puerta. «Hola, papá», dijo suavemente. «No vengo a pedir nada, solo a decir gracias». Durante las siguientes horas me contó sobre su transformación, sobre cómo finalmente entendía. Daniela llegó 2 semanas después con la misma historia. Han pasado 2 años desde aquella noche. Nos vemos una vez al mes. Traen comida que cocinan. Hablamos. Roberto está comprometido con Laura, una maestra. Daniela sale con un enfermero. El mes pasado fue mi cumpleaños 67. Una cena simple en mi casa. Roberto hizo un brindis. «Papá, hace 2 años te llamé fracasado, pero la verdad es, tú eres el hombre más exitoso que conozco». Daniela agregó: «Pasé años avergonzándome de ti, pero debería haberme avergonzado de mí misma». Nos abrazamos. No un abrazo superficial, uno real. «Te amamos, papá», susurraron. «Y yo a ustedes, siempre, porque así es el amor de un padre». Esa noche, en mi casa humilde, sentí orgullo verdadero, no por lo que tenía, sino por haber salvado a mis hijos de sí mismos. Soy Ricardo Méndez, manejo un Tsuru, vivo modestamente y soy, secretamente, millonario. Pero más importante, soy un padre que finalmente enseñó a sus hijos la lección más importante, que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón.